Bueno, mi nombre es Silvia Cochen, yo soy médica, me especialicé en neurología y dentro de la neurología en epilepsia. Soy la primera universitaria de mi familia y seguramente cuando seguí medicina era un deseo más de mi papá que mío, por eso me anoté al mismo tiempo que me anoté medicina en sociología y creo que seguí medicina porque si seguía medicina podía estudiar en La Plata y vivir sola y hacer un poco la revolución. Y entonces creo que como nos pasa a todos, dentro de lo que fui haciendo, me la fui rebuscando como para hacer las cosas que más me gustaban. A mí siempre me impresionaba, me acuerdo, ver sangre, o cuando uno empieza medicina cursa anatomía patológica, y entonces ver los cadáveres me bajaba la presión, el olor a formol me quería matar. Luego fui tomando un camino y entonces empecé a descubrir lo que era el fascinante mundo que me sigue pareciendo de lo que es la mente, de por qué pensamos, por qué dejamos de pensar, por qué hablamos, por qué nos comportamos de determinada manera. Y entonces me ligué a la gente que hacía neuropsicología, que tiene que ver con esto que acabo de decir, y luego hice la residencia en neurología y después, por situaciones políticas en nuestro país, vino la dictadura, etc., me fui a vivir a Francia. Y ahí me especialicé y fue una fiesta, porque viví en París, seguí trabajando en neuropsicología, pero empecé a trabajar en epilepsia, que es lo que me especialicé. Y luego con la democracia vuelvo al país y empiezo a trabajar en conjunto, en una situación bastante rara en nuestro país, que es como médica, neuróloga, experta en epilepsia, empiezo a trabajar en el Hospital Ramos Mejía y creo el Centro de Epilepsia. Y junto con eso entro al CONICET. Creo que especialmente desde mi experiencia en Francia comenzó a tener una mirada, como se dice, desde perspectiva de género, ¿no? O sea, con una perspectiva de género. A mí siempre me preocupa que aparezca visible que somos mujeres las que trabajamos, cuando son, en este caso, en lo que hagamos, teniendo en cuenta algunas de las barreras y dificultades que se nos presentan en el trabajo de investigación. Esto está en general bastante invisibilizado, ¿no? En el caso de la investigación no hay una situación donde hay una diferencia de salarios, por ejemplo, a la misma posición. Entonces, estas barreras muchas veces son muy sutiles, uno tiene que tener mucha conciencia de lo que está ocurriendo para poder reconocerlas, ¿no? Si no se naturaliza estas dificultades. De casualidad, en un encuentro que se hacía preparatorio del encuentro que se hacía en Beijing, en ese momento era un encuentro mundial de mujeres, y nos encontramos con otra compañera que está en el CONICET, que hace investigación básica, que es Ana Franchi, y con Diana Mafia, que sigue siendo filósofo. En ese momento estaba en la Facultad de Filosofía y se dedicaba a la epistemología. Entonces nos mirábamos porque no teníamos mucho que ver, pero a las tres nos preocupaba lo mismo, qué pasaba con las mujeres en el sector científico-tecnológico. Y entonces así, con los chicos nuestros chiquititos, en ese momento teníamos las tres, creamos la RACI, que es la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Y lo primero que descubrimos era que a todo el mundo le parecía que era ridículo eso que estábamos haciendo, que no tenía ningún fundamento, qué queríamos demostrar, si teníamos iguales de salarios. Y entonces empezamos a descubrir, cuando queríamos empezar a investigar de qué se trataba, nos ayudó de que de repente no estaba discriminado, por ejemplo, por género las estadísticas. Entonces fueron las primeras estadísticas que hubo del CONICET. Y ahí descubrimos algo que para nosotros nos sorprendió, la verdad, que era que las mujeres éramos muy numerosas en las categorías más bajas del CONICET, pero cuando se iba creciendo en la categoría, así está armado el CONICET, casi desaparecíamos, ¿no? O teníamos una representación mínima en cualquier disciplina y en cualquier área. Y esto era contundente, porque esto era un gráfico con estadísticas puras y duras que sacábamos de los datos, no había opinión ahí. Y esto provocó mucho asombro entre nosotras primero y después entre el resto de nuestros compañeras y compañeros. Y creo que seguimos avanzando, pasamos a tener, se nos ocurrió, lo tenemos guardado, entrevistas a mujeres que habían logrado ocupar posiciones destacadas en el sector científico-tecnológico, y los testimonios eran más o menos todos parecidos, porque nos decían estas mujeres que ellas nunca habían tenido ningún problema por ser mujeres, y a medida que avanzaba la entrevista con una cámara empezaban a contar anécdotas que demostraban todo lo contrario.
pero que, como decía antes, estaba naturalizada esta situación, ¿no? Y entonces hubo todo un desarrollo y un crecimiento que yo celebro, no solamente por ser parte de ese desarrollo, sino celebro porque creo que acompaña esta situación que yo creo que hubo, especialmente en los últimos 10, 15 años, de empezar a vivir una sociedad más equitativa, más igualitaria, más democrática, que espero que no se pierda en este momento. Y creo que en esto acompañó esta situación de las mujeres que comienzan a tener más visibilidad, más protagonismo. Otras situaciones que me han pasado a lo largo de mi carrera, que en un concurso que tuve que dar como profesora, siendo la única mujer, medicina es bastante patética, yo siendo la única mujer profesora en la facultad de neurología en la Facultad de Medicina de la UBA, lo cual es una aberración desde todo punto de vista. Pero a mí fui la única en ese concurso que gané, fui la única que le preguntaron cómo pensaba compatibilizar mi vida privada. Me preguntaron primero si tenía hijos y cómo me iba a compatibilizar mi vida privada con mi vida pública, ¿no? Pues yo salí, le pregunté a mis compañeros, a ninguno le habían preguntado eso. Y de todo ese grupo, la única que ya era investigadora de CONICET era yo. O sea, que ya venía compatibilizando, si da la aprobación del jurado, mi vida pública con mi vida privada. Entonces digo, esto que pasó, no sé, 15 años, y honestamente no creo que se haya modificado. Si uno mira, se hace una fotografía del consejo actual, del consejo directivo de la Facultad de Medicina, no hay mujeres. Es una facultad que tiene una matrícula del 70% de mujeres. Y uno podría suponer que esta presencia masiva de mujeres, que recupera la famosa historia del arte de curar, ¿no? Las brujas, por ejemplo, creo que ahora las mujeres volvemos a ocupar ese lugar del cuidado de la salud. Pero sin embargo, yo lo digo esto con preocupación, no hay una perspectiva de género en la formación de las nuevas mujeres que se gradúan y los hombres. Y entonces esto sigue haciendo que, inclusive en aquellas especialidades que se ocupan del cuidado de las mujeres, como ginecología, obstetricia, clínica, indirectamente pediatría, como no está presente esta perspectiva de género, no hay una atención especializada, discriminada de forma positiva hacia el cuidado de la salud de las mujeres. No se tiene en cuenta esto. Entonces esto uno lo ve reflejado en que las mujeres tenemos una expectativa de vida superior a la de los hombres. Sin embargo, no significa eso que esos años que tenemos de soledad vivamos mejor. Porque la mujer es la que se ocupa del cuidado en las distintas etapas de la vida. Se están haciendo cada vez más estudios sobre el impacto que tiene en el cuidador, en este caso en la cuidadora, en su propia salud, y cómo es valorada. Si la sociedad no valora de manera equitativa al hombre y a la mujer, le importa mucho menos si una mujer se enferma. Y entonces el cuidado es menor. Si hay muchas barreras, desde llegar al médico, es muy frecuente que la mujer llega a una institución de salud llevando al que está cuidando, a su hijo o al adulto mayor que cuida. Y entonces hay un trabajo muy interesante, hay varios trabajos interesantes que se hacen que se llaman oportunidades perdidas. Por ejemplo, lleva a la mujer al hijo chiquito porque tiene tos y ella tose, y entonces el médico, en vez de ocuparse de tener armado algo para atender a esa mujer que está tosiendo, no la atiende, porque atiende al nene. Y entonces muchas veces se trata, por ejemplo, de tuberculosis, donde la madre es la que se contagió del chico, contagia, pero no es atendida. De hecho, la industria farmacéutica prueba muchas drogas sin tener en cuenta estas diferencias de género. Entonces no tiene en cuenta los distintos efectos adversos, no los valora. Cuando lo hablan en el mercado se utilizan en formas iguales para hombres y mujeres y no se considera estas diferencias que a veces tienen impactos realmente graves, ¿no? Que afectan seriamente la salud. Yo creo que hay como el saber es revolucionario en cualquier ámbito, cuando uno se entera de que existen situaciones de discriminación que no son justas ni naturales, que son producto de una construcción social, económica, política, lo que ocurre es maravilloso, porque esto no tiene vuelta atrás. No significa esto que uno puede, con esa información y con este saber, uno pueda impactar directamente y modificar. Pero el hecho de que no tenga vuelta atrás
diría que posiciona a esas mujeres en un lugar diferente. Bueno, yo, mi experiencia personal es, la verdad que a mí me encanta lo que yo hago. Lo súper disfruto y sigo fascinada con algunas de las preguntas iniciales que me hice cuando inicié mi carrera. Creo que muy pocas contesté, pero me sigue divirtiendo. Me parece que es una maravilla poder trabajar en algo que a uno le provoque inquietudes, le provoque preguntas. En el caso mío, además, como soy médica, tengo un valor agregado, que además nosotros curamos a los pacientes, a muchos pacientes los curamos y eso es una gran satisfacción, eso me llena también de alegría, como también la formación de todos los profesionales que se van formando con nosotros y que siguen, y yo siento esta cosa, que siguen con el entusiasmo y con la alegría, sigan con nosotros trabajando, se vayan a otros centros, que se mantiene esto, que se mantiene la ilusión, que se mantiene el deseo, las ganas. Creo que vale la pena, todas las penas, porque es muy divertido, porque es un camino con, no sé, yo invitaría a todo el mundo a que haga esto. Me parece, creo que fascinante en el sentido directo, dentro de la fascinación, de la cosa sublime. Yo sigo pensando eso.